Sao Shanghai Shongo, Wan Shanghai Moshiko, Wan Jini, Wo Shi Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 15 de septiembre de 2015, continuamos en la cuarta parte, haciendo de su conocimiento la información del 16 de septiembre de 2015. La primera nota señala, China facilitará solicitar residencia permanente a extranjeros. China facilitará a los extranjeros solicitar permisos de residencia permanente, también conocidos como la tarjeta verde, para atraer a más talentos de ultramar, según se decidió en una reunión de alto nivel. China optimizará los requisitos y racionalizará los procedimientos para la solicitud, según un comunicado divulgado al término de la 16ª reunión del Grupo Directivo Central para profundizar en la reforma integral. La reunión, presidida por el presidente chino Xi Jinping, aprobó una directriz sobre la administración de la residencia permanente de los extranjeros. China gestionará la residencia permanente de los extranjeros de forma razonable, abierta y pragmática, dice el comunicado. Empleados extranjeros que trabajan en 7 tipos de compañías o instituciones, incluidos laboratorios nacionales, centros de investigación de energía, centros tecnológicos de empresas de alta tecnología acreditados por el Estado y centros de investigación y desarrollo con capital extranjero, tienen actualmente la posibilidad de solicitarla. Los solicitantes tienen que poseer un título profesional a nivel de profesor asociado o miembro asociado o niveles superiores y haber estado trabajando en China durante más de 4 años con un adecuado registro de impuestos. Los candidatos deben presentar solicitudes a los departamentos de seguridad pública a nivel municipal donde trabajen. Los extranjeros con permiso de residencia permanente disfrutarán de los mismos derechos que los ciudadanos chinos en aspectos como la inversión, la compra de vivienda y la escolarización, concluye esta nota. La siguiente, consumo eléctrico de China vuelve a crecer en agosto. El consumo de electricidad de China volvió a crecer en agosto, sugiriendo una leve mejora de la actividad económica. El consumo eléctrico subió un 1.9% interanual hasta los 512.400 millones de kilovatios hora en agosto, frente a la caída del 1.3% en julio y el incremento de 1.8% en junio, según los datos ofrecidos por la Administración Nacional de Energía. Durante los primeros 8 meses del año, el consumo total de electricidad subió un 1% interanual hasta sumar los 3.68 billones de kilovatios hora. Antes de la disminución registrada en julio, el uso de electricidad mantuvo un crecimiento moderado de abril a junio. Los analistas atribuyeron la caída de julio al clima relativamente frío y a las frecuentes lluvias, así como a la tibia actividad industrial. A pesar de que la tasa de crecimiento fue baja, el consumo eléctrico se vino recuperando gradualmente entre abril y junio, con la subida del 1.3% en abril y del 1.6% en mayo. En agosto, el uso de electricidad en la industria primaria creció un 2.3%, en la secundaria un 0.7% y en la terciaria un 7.5%. El crecimiento económico de China se redujo a un 7% en el primer y segundo trimestre del año, la tasa trimestral más baja desde 2009 debido a la floja demanda externa y al enfriamiento del sector inmobiliario, concluye esta información. La siguiente, desaceleran subida de ingresos fiscales y aumentan gastos en China en agosto. Los ingresos fiscales de China aumentaron a un menor ritmo en agosto a medida que la economía continúa estabilizándose y los gastos crecieron por la implementación de más políticas fiscales proactivas según los datos oficiales. Los ingresos fiscales subieron un 6.2% interanual hasta los 967.100 millones de yuanes, el equivalente a 152.000 millones de dólares en agosto, frente al ascenso interanual del 12.5% de julio, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda. Los ingresos en los primeros 8 meses del año totalizaron 10.35 billones de yuanes, un incremento interanual del 7.4%. Mientras tanto, los gastos fiscales en agosto se incrementaron en un 25.9% hasta los 1.28 billones de yuanes, lo que supone un aumento más rápido comparado con el 24.1% de julio. Los gastos combinados de enero a agosto crecieron un 14.8% hasta los 10.29 billones de yuanes. El ministerio atribuyó la desaceleración del crecimiento de la recaudación fiscal a la caída de los precios al productor y de las importaciones, lo que refleja la disminución de la demanda interna y condujo a la reducción de los ingresos tributarios procedentes de las empresas y los aranceles. Por otro lado, las reducciones estructurales de impuestos y los recortes de tasas diseñados para apoyar el crecimiento de la economía también afectaron el aumento de la recaudación fiscal. El ingreso fiscal procedente de los impuestos sobre el valor agregado cayó un 4.7% interanual en agosto, el de los impuestos sobre ganancias empresariales se desplomó en un 15.4% y el de los aranceles aduaneros descendió un 15.5%. Para China, el índice de precio al productor, medida que refleja los costos para las mercancías en fábrica, cayó un 5.9% interanual en agosto, más que la disminución del 5.4% del mes anterior y marcó el nivel más bajo desde finales de 2009. Al mismo tiempo, las importaciones del país bajaron un 14.3%
interanual frente a la caída del 8.6% en julio. China seguirá afrontando una gran presión fiscal para el resto del año, pronosticó la cartera. El gobierno chino planea elevar el déficit presupuestario del país al 2.3% del Producto Interno Bruto para 2015 frente al 2.1% de 2014. La economía china consiguió un crecimiento interanual del 7% en el segundo trimestre del año, la misma cifra que en el primer trimestre, siendo ambas la tasa trimestral más baja desde 2009, concluye esta nota. La siguiente, discuten Estado de Derecho en reunión clave de reforma de China. Garantizar el estado de los abogados al ejercicio de la profesión y desarrollar jueces y fiscales profesionales fueron aspectos calificados como clave para que China impulse el Estado de Derecho. Los diversos derechos del abogado a ejercer deben protegerse y cualquier infracción de los mismos debe evitarse, dice un comunicado publicado al término de la 16ª reunión del Grupo Dirigente Central para la profundización de la reforma integral presidida por el presidente chino Xi Jinping. Según el documento, los abogados de alto rango respaldarán el liderazgo del Partido Comunista de China y el Estado de Derecho Socialista. La práctica legal debe estar regulada y contar con límites claros a sus actividades aprobadas, indica el comunicado. Debe establecerse un camino de carrera profesional para los jueces y fiscales con miras a diferenciarlos de otros funcionarios públicos. Se lanzarán proyectos pilotos sobre la remuneración para jueces y fiscales que respeten la naturaleza profesional de su trabajo y se calcularán de forma diferente los salarios con respecto a los de otros empleados públicos. El sistema de remuneración se basará en el mérito y el desempeño y favorecerá a los directamente responsables de tratar los casos, concluye esta información. La siguiente, industria de medios de China se compromete a acatar ética periodística. 50 organizaciones de medios de comunicación de China firmaron en Beijing un pacto de autodisciplina en el que prometen acatar la ética periodística. El pacto fue una iniciativa de la Alianza de Radio, Cine y Televisión de China junto con la Asociación de Editores de China. Los firmantes prometieron proteger el liderazgo del partido y los intereses del Estado y no publicar ni propagar información que socave la imagen de cualquiera. Además, prometieron ser veraces, objetivos e imparciales y no cubrir sucesos a cambio de ganancias o publicar información falsa. Los medios prometieron difundir mensajes constructivos y no producir o propagar informaciones perjudiciales en Internet o en otros medios. Asimismo, juraron mantener estilos sanos y de buen gusto, evitar la vulgaridad, producir trabajos de calidad, condenar el plagio y la difamación y no involucrarse en actividades ilegales o inmorales. Para volver efectivo el pacto, las organizaciones deben incorporarlo en sus capítulos y los miembros lo incluirán en todos los contratos de empleo y cooperación con otras organizaciones. Los empleados enfrentarán sanciones si violan el pacto, en la forma de advertencias, degradación o destitución. También se les podría exigir una disculpa pública, podrán ser despojados de reconocimientos o ser incluidos en una lista negativa de la industria, concluye esta información. La siguiente, reforma regional de innovación impulsará la economía. El Programa Integral de Reforma de la Innovación de China impulsará la innovación y fomentará el crecimiento económico, aseguró un alto funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Un mecanismo de coordinación interministerial apoyará el programa permitiendo que la innovación juegue un papel importante en fomento al crecimiento económico. Las autoridades centrales del país asiático divulgaron la semana pasada un plan de reforma general sobre la promoción de la innovación en áreas como la región Beijing, Tianjin, Hebei, las provincias de Guangdong y Sichuan, así como de las ciudades de Shanghai y Shenzhen. El plan explora la integración de tecnología y crecimiento económico, apoya la iniciativa emprendedora y establece un mecanismo de innovación orientado al mercado. La reforma de la innovación beneficiará el desarrollo regional de Beijing, Tianjin, Hebei, promoverá la innovación y la transformación industrial de la región de la delta del río Yangtze y profundizará la cooperación innovadora entre Guangdong, Hong Kong y Macao. Las medidas en detalle de la reforma en cada área serán publicadas antes del cierre del año y su implementación comenzará el próximo año. Una revisión interina de las medidas comenzará en 2017, concluye esta nota. La siguiente, existencias de viviendas residenciales caen por primera vez en 54 meses en China. Las existencias de nuevas viviendas cayeron por primera vez de forma interanual en 54 meses en agosto, según datos reunidos por una consultora inmobiliaria privada. El inventario inmobiliario en 35 ciudades cayó un 1.4% interanual y un 0.8% frente a julio, con lo que suma el sexto descenso mensual consecutivo, según el periódico Economic Information Daily, que cita datos de eHouse China Rate and Deal Institute, una consultora inmobiliaria con sede en Shanghai. La razón probable de la caída es que las ventas sobrepasaron las incorporaciones, explicó el analista de eHouse. En las grandes ciudades, el inventario debe mejorarse mediante el aumento de la oferta o, de lo contrario, los precios de la vivienda podrían subir. Según datos oficiales, el valor de las ventas de viviendas comerciales en los primeros 8 meses subió un 15.3% interanual, un aumento que fue de 1.9 puntos porcentuales superior al registrado entre enero y julio, lo que muestra señales incipientes de recuperación en algunas ciudades. El mercado de bienes raíces de China entró en recesión el año pasado
debido a la débil demanda y a un superávit de viviendas no vendidas. La situación continuó en 2015 acompañada de caídas en las ventas y los precios, así como de la desaceleración de la inversión. Al estar surtiendo efectos una serie de políticas de apoyo dirigidas al sector inmobiliario, los mercados de grandes ciudades han experimentado importantes mejoras en los últimos meses, mientras que la recuperación en las medianas y pequeñas ciudades se mantiene moderada, concluye esta información. Así, damos fin a este informativo. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。